Buenas a todos, saludos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia. Hoy nos vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial, concretamente nos vamos a ir a la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de un fenómeno que surgió en el verano del año 1941, coincidiendo con el inicio de la ofensiva alemana sobre el territorio soviético. Hoy vamos a hablar, aunque ya hemos hablado de otros movimientos de resistencia, de grupos guerrilleros, en fin, de todo este fenómeno, hoy nos vamos a centrar en los llamados partisanos soviéticos, ¿de acuerdo? La auténtica pesadilla, quitando las unidades regulares de saboteadores y entidades oficiales, de las tropas alemanas sobre todo, y de sus aliados, claro, las tropas alemanas y sus aliados, que quedaban en retaguardia. ¿Qué podemos hablar de este movimiento partisano? Ya metiéndonos un poquito en el contexto y en la historia. Bueno, pues que obviamente surgió con la invasión alemana de la Unión Soviética. Antes no había necesidad, puesto que no había ningún invasor en suelo soviético. El 3 de julio del año 1941, Stalin hizo una alocución, un llamamiento por radio a la concentración y a la unión de todos aquellos que quedaran sobre todo en retaguardia, también en las zonas del frente, pero bueno, eso es más complicado, la retaguardia, para que se formaran movimientos guerrilleros ante el avance de los alemanes. Sin embargo, esto tardó un poquito en hacer efecto en la moral alemana, había que prepararse, había que entrenarse, había que armarse y sobre todo había que tener armas para ello. Cabe decir que, los primeros focos de resistencia partisana de estos grupos partisanos soviéticos se encontrarían con unas represalias brutales y salvajes por parte de los alemanes que no querían dejar a nadie que les molestara atrás y, por supuesto, querían tener todo el territorio bajo control y sin ningún problema, para controlarlo, para asentar a los futuros colonos alemanes y para pues extraer los recursos tranquilamente sin que fueran atacados, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir de estos partisanos soviéticos? ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues que por ejemplo la 707 división del grupo de ejércitos del centro fusilaría a más de 10.000 partisanos en venganza por la muerte de solo 2 soldados. Ya os podéis imaginar el salvajismo y la brutalidad que había en el frente oriental. ¿Vale? ¿Cuál era la estructura de de este movimiento guerrillero? Porque incluso la guerra de independencia española había una estructura, aunque fueran bandas, fueran partidas, pero todos tenían, incluso algunos de ellos, militarizaron sus propias bandas que luchaban contra los franceses, ¿vale? Bueno, pues Stalin impondría una estructura centralizada en el movimiento partisano ya para la primavera del año 42. Todavía quedaba Segunda Guerra Mundial que mascar, ¿vale? Y todavía no había llegado a Stalingrado, tras la llamada ofensiva invernal soviética de ese año. Asimismo, los oficiales del Ejército Rojo, funcionarios del Partido Comunista y de los servicios secretos y de la NKVD, el departamento gubernamental de la policía secreta, ¿vale? Pues impusieron una disciplina similar a la militar. Hombre, una cosa es que tú estás aislado en un pantano, en un bosque, que nadie te ha contacto contigo, no sabes que existe. Bueno, pues ahí lucha con lo mejor que sepa, con lo que tengas. Pero si tienes a mano armas, estructuras y oficiales, tienes que someterte a ellos, claro. ¿Cuál fue su extensión y su desarrollo? Pues en zonas donde la presencia alemana era limitada, que eran, terrenos pantanosos, bosques densos, zonas que no conocían muy bien. Los alemanes no llegaron a ocupar, creo que ni el 5% de la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta que había zonas por las que no pasaban y obviamente, ahí la actividad guerrillera proliferó como los hongos tras la lluvia. Se estima que durante el invierno entre 1942 y 1943, hasta un 60% de, por ejemplo, Bielorrusia estaba controlada por los partisanos. Otras regiones partisanas, por ejemplo, era la de Porjov, al sur de Leningrado, y los bosques alrededor de Briansk, al sudeste de Moscú. En la región de Oriol, unos 18.000, 19.000 partisanos controlaban una zona con casi 500 pueblos y pistas de aterrizaje para evacuar a los heridos y proporcionar abastecimiento, ¿vale? Ya desde principios del año 43, los partisanos llevaron a cabo una guerra ferroviaria en coordinación con el Ejército Rojo, tras las líneas alemanas. Un claro ejemplo es la Operación Bagration,
Este nombre fue dado en honor al príncipe Bagration, que fue el que entregó, que decidió retirarse de Moscú entre el avance de Napoleón. Donde el movimiento partisano obstruyó un poco la movilidad del llamado Grupo de Ejército Centro, el encargado de tomar Moscú, aunque sin poder evitar su retirada. Realizaría más de 650 ataques que dañarían más de 40 puentes y 100 locomotoras, ¿vale? Los efectos psicológicos de estos ataques ante las tropas alemanas fueron regulares. Las medidas que se tomaron para contrarrestarlo, bueno, pues incluían la tala de árboles, la limpieza de matorrales en distancia de hasta más de 200 metros por lado de la vía, las líneas se mantenían despejadas por el día mediante patrulla y fortines, pero por la noche los partisanos ponían más minas y destruían tramos de vía cada vez más largos. Los alemanes tomarían medidas, como ya he dicho, salvajes en represalia, como los fusilamientos en masa, las deportaciones, etc. El movimiento partisano, bueno, pues llegó a su fin en el año 44, cuando tras la operación Bagration, el Ejército Rojo liberó la última región ocupada de la Unión Soviética y absorbió a muchos de sus partisanos en las llamadas unidades regulares. ¿Qué es lo que solían hacer? Bueno, sobre todo a las unidades que se quedaban en retaguardia, ¿vale? Comunicaciones, correos, este mensajero que va en una moto, atacar una columna, bueno, no blindada, pero sí de infantería, robar arsenales, liberar prisioneros, ¿vale? Lo de la tala de árboles a ambos lados de la vía, bueno, claro, la guerra de independencia española no existía, pero sí se talaba a ambos lados de los caminos. El mariscal Soult lo ordenó para que no se pudieran esconder los guerrilleros a ambos lados del camino. Pero vamos, fue una estupidez, porque los emboscaban en la montaña o en otro lado, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos hablar? Bueno, pues lo que hemos dicho de las pistas de aterrizaje y las aldeas que controlaban antes, también permitían el servicio de espionaje trabajar en conjunto con estos partisanos. Muchos eran cazadores, por lo cual sabían manejar un rifle, muchos habían sido militares, otros tantos se unieron al ejército y bueno, se les respetó no el rango que había alcanzado la guerrilla, porque eso no era algo muy normal o lógico. La guerra de independencia sí, tras la guerra contra los franceses, pero bueno, era otro tiempo. Pero sí, eran bastante importante, y el efecto que tenía sobre el ejército alemán y sobre sus aliados, de tú estás durmiendo, tener que ir, por ejemplo, a orinar, a recoger trigo y no sabes si te iban a matar, eso psicológicamente te mataba. Y aunque no hubiera ningún guerrillero en la zona, pero ya tu mente estaba trabajando en ese asunto. Por supuesto, tuvieron su que no lo he nombrado, la medalla al partisano, ¿vale? De primer grado y de segundo grado. Del primer grado se entregó más de 50.000 ejemplares y del segundo grado más de 70.000, ¿vale? Y la medalla se otorga a los partisanos, establecida desde el 2 de febrero del año 43, por reconocer esa fortaleza y coraje de los partisanos en el frente interno en la lucha contra los fascistas, ¿vale? ¿Cuál fue la medalla número 1? Como curiosidad, pues bueno, fue otorgada en junio del 43 al partisano soviético Efim Osipenko, que era un minero, como ya os he dicho, no todos eran militares, que era comandante de un grupo de demolición, y en el año 41, en el otoño del año 41, recién iniciada prácticamente la operación ofensiva alemana, se convirtió en el comandante de un grupo móvil de un destacamento partisano avanzado que, logró descarrilar un tren enemigo con 3 vagones plataforma llenos de tanques. El pobrecito de Efim pues perdió la vista y fue gravemente herido en el ataque, ¿vale? Luego se pueden ver esos desfiles de la Unión Soviética, y muchos de ellos todavía portan sus medallas cuando tenían 15, 16, 17 años en la lucha armada. Primer y segundo grado es según el nivel de implicación que tuvieran ellos en la campaña. No es lo mismo ser un correo que estar con una ametralladora. Entonces, bueno, se te da una medalla o se te da otra. Pero vamos, eso es algo como curiosidad que digo. Y bueno, ¿qué partisano famoso tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos por ejemplo Yuri Andropov, que fue secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética entre el 82 y el 84, ya muy mayor, pero fue uno de los correos, ¿vale? Para que veáis que hasta líderes políticos de la Unión Soviética lucharon en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los más antiguos, ¿vale?
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Cabe decir, por supuesto, aunque eso me lo ahorro porque es bastante desagradable, que a muchos los ahorcaban con carteles, soy un traidor, soy un partisano, en fin. Y eso provocaba que los partisanos volvieran y liquidaran a todos los alemanes que podían o que se podían llevar, ¿vale? Era una guerra brutal, de hecho el frente oriental fue el más brutal de la Segunda Guerra Mundial, vamos, sin lugar a duda alguna, vamos. La guerra en el norte de África es conocida como la Guerra Caballerosa por su entre Rommel y Montgomery, y esta es la guerra brutal en el norte de África. Y esta es la guerra brutal en el frente oriental, perdón, en el norte de África, como ya hemos dicho, la Guerra Caballerosa. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado, disfruten, lean, cuídense. No sé si hay museo del partisano, que creo que sí, pero bueno, se pueden encontrar libros, películas, y el partisano y el guerrillero tiene siempre un montón de obras literarias, películas y obras que podéis consultar y ver, y está al alcance de todo el mundo. Nos vemos en la próxima entrega, gracias por el apoyo, gracias por seguir creciendo el canal y nos escuchamos en la próxima entrega. Hasta la próxima.